Hola, bienvenidos a Historia Traviesa. El día de hoy hablaremos de Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, dos náufragos hispanos que vivieron entre los mayas antes de la llegada de Hernán Cortés al territorio que hoy conocemos como México. Sin duda, esta es una de las historias más asombrosas y menos difundidas de la conquista española en el Nuevo Mundo. No te pierdas este fascinante relato. Antes de comenzar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ningún episodio de Historia Traviesa. Solo tienes que darle clic en el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras novedades. Según Bernal Díaz del Castillo, Gonzalo Guerrero era de un pueblo procedente llamado Palos, en España. Pero otras fuentes nos dicen que esto no es así y que era de un pueblo llamado Niebla, que era cercano a Palos. Entonces, bueno, pues la duda está acerca del origen de Gonzalo Guerrero. Por su parte, Jerónimo de Aguilar era de Écija, España. Y él, bueno, parece ser que era sacerdote o que tenía alguna orden de evangelio. Gonzalo Guerrero viajó al Nuevo Continente los primeros años del siglo XVI. La razón principal era para hacer fortuna. Eso era lo que la mayoría de los hispanos querría. Sin embargo, no nada más por esto. También viajó por este misterio y fascinación que pues generaban la idea de estas nuevas tierras, ¿no? Recordemos que estos hispanos habían crecido con los mitos de la Atlántida, del Dorado, de las 7 ciudades del Cébola, de la Fuente de la Juventud. Entonces, como que esto podía ser alguna de estas leyendas hecha realidad. Entonces, sí, efectivamente querían fortuna y fama. Esa es la razón número 1. Querían oro, mucho oro, pero también se sentían pues esa fascinación del misterio. Existían otros como Jerónimo de Aguilar que pues realmente se sentían atraídos para cumplir pues los designios de Dios, ¿no? Convirtiendo pues a los indígenas al cristianismo y por velar pues por los intereses de la iglesia en este nuevo continente o en estas nuevas tierras. Se tiene como esta creencia de que pues los únicos hispanos que vinieron fueron forajidos y bandidos y gente horrible, ¿no? Y bueno, si bien es cierto que los nobles y las clases acomodadas pues no tenían la necesidad de hacer como este viaje tan largo y tan peligroso, hubo excepciones a esta regla. Hubo gente adinerada que vino a la Nueva España. Bueno, adivina, otro de los grupos que tenía un interés particular en viajar al Nuevo Mundo, pues eran todos estos perseguidos por la Inquisición, que pues tenían culturas o costumbres diferentes a lo que estipulaba el cristianismo. Y bueno, esto lo hacían por medio de que pues lograban burlarse de la Casa de Contratación de Sevilla, quien era que pues regulaba el tráfico humano de la península ibérica al Nuevo Mundo. Lo que sí es una realidad es que la mayoría de los que vinieron al Nuevo Mundo pues eran marineros o soldados menores que habían participado en guerras españolas anteriores y que pues no habían logrado mucho éxito y venían en busca de él. Este parece ser, pues es el caso particular de Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar se embarcaron al Nuevo Mundo y después de un mes aproximadamente lograron llegar a la isla de la Española, que es la actual República Dominicana. Después de unas semanas en la isla de la Española, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar fueron mandados o embarcados al Darién para ayudar a la colonización del lugar. Sin embargo, después les piden que retornen a la isla de la Española y ahí es aquí cuando tienen el naufragio. Este viaje al Darién se realizó el 15 de marzo de 1511. Gonzalo tenía 20 años y Jerónimo 22 años. Imagínate, eran unos críos, eran unos bebés. Esta tripulación, es importante recalcar, y algo que me gustaría mencionar, es que estaba compuesta por 2 mujeres también. O sea, en la embarcación venían 2 mujeres. Algo muy diferente a lo que se nos ha dicho siempre, ¿no? Que estas tripulaciones de conquistadores pues nada más estaban compuestas por hombres. Tenían muy pocos conocimientos con respecto al mar Caribe. Entonces, bueno, el Caribe tiene muy grandes corrientes y esto los hizo encallar. Entonces se encallan y los 20 tripulantes que quedan, entre ellos obviamente Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, agarran un bote salvavidas que estaban ahí, una barquita de reserva, y pues ahí, ¿no?, logran salvarse. Entre estos sobrevivientes había 18 hombres y 2 mujeres. No tenían comida, no tenían vela y lo único que tenían eran 2 remos bastante desgastados. Aún así, estuvieron así por 14 días y bueno, obviamente los 20 no sobrevivieron. Algunos se fueron muriendo y pues desgraciadamente los sobrevivientes tuvieron que comer carne humana de estos muertos. Y además, pues bebían su propia orina. O sea, qué asco. Pero bueno, lo que hace el humano para sobrevivir. Y bueno, después de estos largos y horribles días, tocan tierra y llegan a las costas de
de Yucatán. De hecho, es a lo que ahora se conoce como la reserva de Siancán. Y llegan. Después de las primeras horas de haber embarcado y tocado tierra, tienen el primer contacto con los nativos. Llegan los nativos, los hispanos ahí los ven todos ahí enfermos y todos sucios y muertos de hambre. Entonces hay como un caos ahí porque pues no se entienden nada, solo se hacen señas. Entonces dicen los mayas, bueno, los llevamos con nuestro cacique. Los llevan con el cacique decide, ay, pues bueno, vamos a ofrecerlos a nuestros dioses mayas, ¿no? Dijo, pero obviamente primero tenía que engordarlos, no iba a ofrecer a estos flacuchos a sus dioses mayas, ¿no? Entonces, bueno, los mete a unas jaulas de madera, pues ahí los va engordando. Ahí los hispanos pues no dijeron nada, ¿no? Los trataban bastante bien, ¿no? Sí, estaban en las jaulas de madera, pero pues estaban comiendo y bebiendo y todo súper bien, entonces ni protestaron, pero sin saber lo que les esperaba. Ya que los hispanos lograron reponerse, pues ya los observaron los mayas, llegaron, los vieron a ver cómo, si estaban, qué tan recuperados estaban, y a los más robustos pues los agarraron para el sacrificio, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo las ventajas de ser delgado. Tristemente pues los sacrificaron, y de los hispanos que quedaban, ellos dijeron, no, pues seguimos nosotros, ¿no? Nos van a engordar y pues al matadero. Entonces decidieron escapar, se escaparon al monte y adivinen qué, también fueron otra vez capturados por otro grupo de indígenas mayas. Pero, por suerte, tuvieron muy buena suerte porque este nuevo cacique era enemigo del primero que había sacrificado a sus compañeros. Entonces, bueno, esto cayó perfecto para ellos. Este cacique se llamaba Aquincús y no era tan malo. De hecho, Jerónimo de Aguilar lo describe como un hombre muy humano. Lo primero los trató como servidumbre, pero con el tiempo se fue dando cuenta que pues estos dos tenían aptitudes de guerra. Entonces, Gonzalo Guerrero participaba en muchas de sus batallas activamente y Jerónimo de Aguilar como su consejero de guerra. Con el tiempo, pues obviamente los hispanos aprendieron la lengua maya y se fueron adaptando pues en la medida de lo posible a su cultura. Imagínense la gran diferencia cultural, ¿no? Si muchas veces en la actualidad tenemos choque cultural con personas de otros países, imagínense para esa época. Era muy difícil, sobre todo para los hispanos, entender pues estos sacrificios y a estos dioses mayas que parecían demonios, iban en contra pues de toda la iglesia católica, pero pues ellos tenían que sobrevivir. Sin embargo, los mayas también supieron valorar las aptitudes que tenían pues los hispanos con las artes de guerra. Su llegada con Aquincús es este nuevo cacique que el más humano, quedaban 7 hispanos de los 20 que habían naufragado, ¿no? 8 se habían muerto en los 14 días horribles que les conté, ahí se habían muerto antes de llegar a las costas de Yucatán, y 5 habían sido sacrificados a los dioses mayas con el primer cacique con el que habían llegado. Y pues los que estaba Jerónimo de Aguilar, obviamente, Gonzalo Guerrero, había 3 hombres más, uno de apellido Morales, de los demás no se sabe nada, y las 2 mujeres. ¿Qué pasó con los demás? Solamente sobrevivió Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Se dice que las mujeres, pues no se sabe si sexualmente las respetaron, no se tiene ningún conocimiento. Lo que sí se sabe es que las pusieron a hacer pues cosas en las mujeres mayas, y se dice que no aguantaron el ritmo tan pesado de las mayas, ¿no? Por ejemplo, moler el maíz y que perecieron, igual de enfermedades. Lo mismo que los hombres, los otros 3 y el de apellido Morales también perecieron y adiós, solo quedaron ellos 2. Con el tiempo, pues bueno, así siguió la relación con Aquincús. De hecho, Aquincús fallece y Gonzalo y Jerónimo pues estaban preocupados, dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Él era nuestro protector, ¿qué va a pasar? Pero Aquincús lo arregló todo, le dejó dicho a su sucesor que por favor les diera un buen lugar a Jerónimo y a Gonzalo porque eran pues elementos muy valiosos para el arte de la guerra, y así lo hizo. Este nuevo cacique se llamó Taxmar y bueno, igual les dio muy buen trato y siguieron siendo sus consejeros de guerra. Sin embargo, luego este cacique Taxmar quiso hacer alianzas con otros cacicazgos ahí de la región y decidió darles como regalo a Gonzalo Guerrero en este nuevo cacicazgo. Este nuevo cacicazgo llamado Chactamal, ahí Gonzalo Guerrero contrajo matrimonio con una noble maya y tuvo 3 hijos. Además, pues ahí es cuando se adapta bueno, no sé si completamente porque sería absurdo decir que se adaptó completamente, pero ahí fue donde se acopló más, sería la palabra correcta, se acopló más a las costumbres mayas y además, pues realmente ahí fue donde se hizo un guerrero maya. Lo nombraron capitán y además se perforó y se tatuó. Y que ahí en esa época no cualquiera se tatuaba, solo se tatuaban los de alto rango porque pues era una forma de mostrar valentía tatuándose y perforándose. Y bueno, así Gonzalo lo hizo. Por otro lado, Jerónimo de Aguilar se queda con Taxmar, igual sigue siendo su consejero de guerra. En 517 se realiza la primera expedición al territorio que hoy conocemos como México. Esa fue la primera y fue realizada por Francisco Hernández de Córdoba. Esta expedición pues no se logró mucho, sin embargo, se logró capturar a 2 indígenas. Estos 2 indígenas le comunicaron a Francisco de Hernández de Córdoba que había 2 hispanos viviendo entre los mayas. Después se realiza una segunda expedición, esta vez comandada por Juan de Grijalva,
Y bueno, ya igual se tiene ahí el conocimiento de estos dos hispanos viviendo entre los mayas, pero pues no se logra dar con ellos, no se logra encontrarlos. En 1519 Hernán Cortés llega a Cozumel y por supuesto ya sabe de los indígenas y era un hombre muy inteligente, sabía perfectamente que si los encontraba pues no solamente le iban a servir de intérprete, sino también como informantes. Entonces dijo, no, yo los voy a encontrar. Entonces Hernán Cortés pisa Cozumel y una de las primeras cosas que hace, además de poner su cruz, es mandar a algunos de sus hombres a buscar a estos dos hispanos. Y les manda el siguiente mensaje. Nobles señores, yo partí de Cuba con 11 navíos de armada y 550 españoles y llegué aquí a Cuzamil, quiere decir Cozumel, desde donde os escribo esta carta. Los de esta isla me han certificado que hay en esta tierra 5 o 6 hombres barbados, y en todo a nosotros muy semejantes. No me saben dar ni decir otras señas, más que por estas conjeturo y tengo por cierto que sois españoles. Yo y estos hidalgos que conmigo vienen a descubrir y poblar estas tierras, os rogamos mucho que dentro de 6 días que recibieres esta, os vengáis con nosotros, sin poner otra dilación ni excusa. Si vinieis todos, tendremos en cuenta y gratificaremos la buena obra que vosotros recibirá esta armada. Bergantín envío para que vengáis en él y 2 naos para seguridad. Hernán Cortés. Este mensaje le llega a Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar, bueno, está feliz. Por fin sus sueños se habían hecho realidad. Entonces le pide a su cacique Taxmar, pues la libertad, pues como un regalo a sus servicios otorgados hacia él. Y pues el cacique lo aceptas. Es tanto el aprecio que el cacique le da la libertad. Entonces dice, bueno, Jerónimo de Aguilar parte, pero antes va a buscar a Gonzalo Guerrero a su cacicazgo. Por fin lo encuentra y bueno, le dice, oye, Gonzalo, mira, le enseña los mensajes de Cortés y Gonzalo Guerrero le dice que no puede ir, que vaya él, que le desea las mejores de las suertes, pero pues que él ya está casado, con hijos y que además pues ahí es alguien, ¿no? Ahí es capitán. Y es noble por haberse casado con esta princesa noble y porque es un gran guerrero, ¿no? Y que además, pues, ¿qué van a decir sus hermanos españoles si lo ven tatuado y perforado? Jerónimo de Aguilar se va con Hernán Cortés. Jerónimo de Aguilar llega con Hernán Cortés y Hernán Cortés le sorprende muchísimo verlo. De hecho, no lo reconoce, pensaba que era un indígena. De hecho, solamente lo reconoce porque logra decir unas palabras en español, por eso es que lo reconoce. Bueno, ya sabrán que Jerónimo de Aguilar, pues, es una parte muy importante porque funge como traductor de Hernán Cortés en la zona maya. Ya después aparece la Malinche, pero Jerónimo de Aguilar, pues en un principio, pues es el intérprete de Cortés. Gonzalo de Guerrero se queda, se sabe que luchó en varias batallas con los mayas en contra de sus hermanos, bueno, sus antiguos hermanos españoles, bueno, sus hermanos siempre lo van a hacer, pero peleó contra ellos y murió ahí. Existen diferentes opiniones con respecto a Gonzalo Guerrero, del por qué decidió quedarse con los mayas. La primera de ellas es que Guerrero decidió tomar partido por los mayas porque pues supo apreciar la belleza y armonía de un mundo que pues los hispanos estaban a punto de borrar para siempre. Esto suena muy lindo, pero yo no creo que esto haya sido así. Claramente en un principio vio con rechazo las costumbres de los mayas, pero su instinto de supervivencia hizo que se adaptara a ellas y que con el tiempo supiera apreciarlo, por supuesto. También se afirma que Gonzalo no quiso regresar con los hispanos por los tatuajes y perforaciones que tenía, pero bueno, esto bien pudo haberles dicho que pues lo obligaron a hacerlo, entonces no me parece que tenga tanto sentido. En conclusión sería que pues Guerrero evidentemente no es ningún traicionero, porque hay también gente que le llama traicionero por haberse quedado con los mayas, y tampoco que aborreciera a los suyos, pero tampoco por esto vamos a decir que fue por amor a las costumbres mayas, pues solo supo ajustar a sus necesidades en el contexto que lo envolvía, y esto fue la principal razón, y que con el tiempo pues lo pudo apreciar. Otro ejemplo que también nos indica que los hispanos lograron tener aprecio por los mayas y bueno, también viceversa, es que Jerónimo de Aguilar, y conforme veía que a lo mejor algunos indígenas Cortés les iba dando unas imágenes de la Virgen o de Cristo o la cruz para adorar, pues él les recomendaba que las guardaran, ¿no? Oye, guárdenlas, no las vayan a tirar. Y también a su cacique Taxmar, al que le había dado la libertad, también le dijo que le escribiera a Cortés, ¿no? Para que no fueran maltratados. Después de la conquista se sabe poco acerca de Jerónimo de Aguilar. Lo que se sabe es que por sus servicios prestados en la conquista se le otorgaron tierras y que tuvo hijos con una indígena tlaxcalteca. En el archivo de Indias hay una petición de su hija donde quiere que se le recompense también por los servicios prestados de su padre. Jerónimo de Aguilar murió en el año de 1531 supuestamente por bubas. Tenía 42 años de edad. ¿Qué te parece esta historia? Es realmente sorprendente y digna de una película de Hollywood, ¿no lo crees? Ponme en los comentarios si habías escuchado de ella, qué opinas, lo que gustes. No olvides darle like a este video si te gustó y suscribirte y por supuesto seguirnos en redes sociales. Nos vemos para la próxima. Bye.